Hola Romina, bienvenida, bienvenidas a todas las que se van sumando. Estamos en un nuevo encuentro de invitados que amplían el sendero, un espacio de la comunidad del Sendero Utrilla. Todo el speech hago al principio, al arranque, mientras se va sumando la gente. Así que, bueno, hola Romina, bienvenida, bienvenida Silvina, las personas que se van sumando. Hola Ángel, ¿Cómo bienvenidos a todos. estás? Muy bien por aquí. ¿Ya te preparaste el Tarde, mate? ¿Te preparaste los cuadros ahí atrás? sí, ya estoy en familia. ¿Se llaman cuadros? ¿Cómo le decís? ¿Arte? Algunos se consideran portales, otros, bueno, en realidad son portales, frecuencias eh, que conectan, son ventanas que conectan con la frecuencia que está digamos, asociada. En este caso puede ser algún ser, digamos, está conectado con esa dimensión, ¿no? Son como portales dimensionales de alguna manera en el sentido de conexión, ya sea con un ser, con un disco solar que vamos a hablar. Eh, También, bueno, acá tenemos uno que tiene que ver con la Argentina, con la Ah, gente. ahí veo la Pero, forma de Argentina a ver en por una- aquí. entre unos corchetes. Bueno, y a mí Claro. yo me distraigo muy rápido. Hola Néstor. Bueno, y acá estamos con Romina y yo recién le preguntaba cómo se llaman las obras de arte, si le dice cuadro o cómo se denominan. Y la pregunta es, ¿cómo llegás, Romina, a esto? A hacer este tipo de arte. Mira, fue hace unos años. Hace la primera vez que empecé a trabajar con el péndulo para una idea fue en el 2015, ¿sí? Y ahora cuento cómo llegué ahí. Fue un camino desde el 2011, 2012, más o menos, de autosanación, de búsquedas en mi camino de ciertas terapias, de ir aprendiendo a conocerme, a sanarme, a equilibrarme. Y eso me fue llevando en ese camino a, a hacerme terapias, a dar terapias, a conectar en principio con los registros akáshicos, que fue, Ujú, digamos, eso fue un primer salto en donde ahí empezaron a aparecer diferentes dimensiones, seres, frecuencias mm, dimensionales que tienen que ver con el territorio, que mm, muchas son lo que llamamos las ciudades intraterrenas, las ciudades intraoceánicas, también seres que tienen que ver con nuestros linajes solares o estelares, que algunos llaman. Y ahí fue comenzando hasta que en el 2015, luego de una sesión, que fue una sesión por internet, que era en realidad un video que indicaba varios pasos para sanar las memorias del corazón, pedían usar un péndulo. Yo no usaba, no era una herramienta que usaba, y para contar memorias. Y en ese mm. momento era un péndulo, este de Orgonite, pero era un péndulo de una piedra que había comprado en Capilla del Monte, lo tenía guardadito en un estuche, y lo saco al péndulo, empiezo a conectarme, veo que se mueve, que empieza a contar memorias, pero siento como que, sé como, no sé, era imperceptible, pero como movimientos, ¿no? Es como de un campo electromagnético, algo que imagínense como si fuera un imán, ¿no? Que te Mm, lleva, digamos, como por un surco. Y, y digo, ¿y esto qué es? Entonces empecé a sentir y empecé como a dibujar lo que, o sea, trazaba, sentía y trazaba lo que sentía, ¿no? En un principio eran circulitos y líneas que formaban mm, tipos mandalas. Eh, Me acuerdo en ese momento que digo, wow, tengo que experimentar esto. Y al mm, otro día me acuerdo que estaba mi gata
una gata chamana. Eh, y ella, yo había dejado el papel, el péndulo, la lapicera que estaba probando, y se sienta arriba de la mesa y me empieza a mover el papel, a mover el péndulo, Mm. y me traía la lapicera, ¿no? Y yo digo, Todo, te indicó todo, va, digamos. todo, como diciendo, seguí, ¿no? Y era bueno, era un ser maravilloso. Ahora no está en este plano, está en otro ahí Ujú. asistiéndome, acompañándome. Y era un ser que enseguida se conectaba así, miraba y sabías que había alguien, ¿no? Que se estaba presentando. Muy bueno. Y a partir de Ah, ahí empecé a dibujar, se empezó a complejizar, empezaron a aparecer rostros, los empecé a usar, bueno, yo hago apertura de registros, los empecé a usar en las una, sesiones de a, registros. a ver, una cosita. Vos cuando le estabas Sí, haciendo esa sesión el día que empezaste a usar el péndulo, ¿vos ya habías sí, hecho alguna formación de péndulo? Por eso no, fue totalmente espontáneo. Es decir, exactamente. muy bien, porque yo sé, vos sos arquitecta, le contamos a los integrantes, y entonces el lápiz y el dibujo sí ya viene en tu forma de expresarte y de tu profesión, tu estudio, pero el péndulo surgió ahí, improvisaste con un péndulo que apareció. Sí, en realidad tampoco, por más que, o sea, vengo de una formación de dibujar y ahora se dibuja mucho en forma digital, pero no Mm, usaba para hacer arte. claro. No usaba trazos, ni siquiera trabajaba a mano alzada, sí he hecho Mm, algún claro. croquis y demás en mi profesión, pero no era que pintaba o me desarrollaba también en el ámbito artístico, digamos, Ah, eh, bien. no pintaba antes, o sea, pintaba así como, o sea, algo, dibujaba algo, pero no tenía nada que ver con esto, ni seguir esas líneas, ni hacía cuadros, ni nada. Fue a Sí, partir de ahí. pero mirá, a mí se me ocurre en este momento porque lo voy a repetir, porque por ahí pasa desapercibido para los que están escuchando. Vos dijiste que haces activaciones y dibujos de territorios, ¿no? Como diciendo que hay lugares energéticos. También dijiste los retiros, después voy a mostrar los discos solares, que yo sé que también está relacionado al territorio. Y ahora que dije arquitectura, también hay otro pequeño conexión, ¿no? De territorio energético, aunque no tenga nada que ver. Lo digo como Sí, para recordar que a tiene que veces ver. lo que venimos haciendo siempre nos va llevando hacia algún lado, nada es casual, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un camino, ¿no? En ese camino uno se va encontrando también con diferentes dimensiones y escalas. Después de la escala personal, digamos, de encuentro conmigo, con el Mm. otro, en terapias, en grupos, también con mi pareja, con Andrés, eh, desarrollamos actividades. Se fue abriendo y en un principio, ya por el 2012, sentimos una conexión muy fuerte con el territorio, con el llamado de puntos energéticos para ir Ujú. a honrar, para Mm. recibir mensajes y hacer puntos de acupuntura, le digo muchas veces, en el Sí. territorio, de informaciones que muchas veces están enlazadas también con la parte cultural, ¿no? Con momentos de conexión y de fechas específicas, ¿no? Como el cumpleaños de una ciudad y demás, que a veces Mm. sentimos el llamado de una ciudad y al otro día, por ejemplo, en Balcarce, que está por acá cerca, y sentíamos el llamado y bueno, justamente ese día era el cumpleaños de Balcarce, ¿no? De Hay la puntos, ciudad. momentos de encuentro que se van dando esas conexiones. Y Sí, en ese caminar eh, fuimos transitando, digamos, todo ese camino y esta apertura, digamos, en el dibujo, en los seres que se iban conectando, empezó a abrirse a seres
dentro del territorio de lugares, ujú, de ciudades intraoceánicas, intraterrenas, de puntos energéticos, y como bien decías vos, Ángel, hay a veces que esas conexiones, a veces me toca ir en conexión a una iglesia, alguna catedral o alguna capilla o algún punto ujú, específico, y también me estoy conectando con el edificio. ujú, Eh, y me ha tocado dibujar sobre frecuencias, sobre edificios, sobre territorios, como este ahora de Argentum. ujú, Son como diferentes escalas, sin embargo, bueno, la metodología y la forma es más o menos la misma, ¿no? claro. Eh, sí, que me Y decías que te corte ahí, que me preguntaba. no, mientras decías lo de los edificios, yo pensaba, claro, las iglesias tienen una energía, pero luego, no sé, el hospital, la municipalidad también, ¿no? La plaza del centro de la ciudad. Pero más allá de eso, vos contás que estuviste haciendo terapia primero a nivel personal, después ayudando a otras personas también. ¿No? Uno a uno o en grupo, es como que se va extendiendo y ahora estos mensajes son para la humanidad, la sociedad. ¿Cómo haces para que llegue el mensaje? ¿Cómo estás haciendo o qué pasa con estos dibujos que vienen con mensajes? ¿Se quedan en tu casa? ¿Qué haces? ¿O cómo haces el servicio? Porque siento que será un servicio, ¿es un servicio? No sé, te pregunto. Sí, sí, es un servicio, un sentir, ¿no? Yo lo llamo también Ujú, un sentir del corazón que nos va guiando. Todo se va entrelazando, de alguna manera, muchas veces son encuentros donde hacemos conexiones grupales, ¿no? De cantos y dibujo, entonces frecuenciamos y vemos el mensaje. Muchos de los seres que han aparecido en encuentros y... y ese servicio se expande a eso, se expande también a otros tipos de encuentros, ¿sí? Bueno, que nos conocimos también, Ángel, en el ujú, Congreso ahí en Viedma, sí. también llevándolos a lugares, en el territorio, a veces por conexiones que son con otras personas que vibran en esta tarea de diferentes formas, porque todos tenemos nuestras formas, entonces a través de esas conexiones muchas veces los llevamos a otros espacios o simplemente ahora tuvimos un viaje a Cerro Colorado que era una conexión de Mm. un grupo, un encuentro de varios días para hacer una conexión específica muy linda que se hizo allá y lo llevamos al territorio, ¿no? Llevamos ahora el disco solar que les voy a mostrar, va, todos los Dale. discos, pero en particular el de Talampaya, le lo voy acercando, lo tengo por aquí. Este es el de Talampaya. Eh, y vamos, esto emite una frecuencia, ¿sí? Ujú. Estas, esto no es, digamos, todos los portales o las conexiones, eh, nosotros lo vemos como un dibujo plano, ¿no? Como un dibujo en 2D, pero en realidad estas Sí. líneas van abriéndose y van generando un campo electromagnético. Cuando yo lo voy sintiendo, esas líneas con el péndulo, es lo que siento es el campo electromagnético y esto se mueve, o sea, esto es como si le sacáramos una foto, ¿no? Una, Sí. una, eh, que está como plasmada en ese momento, pero esto se va moviendo y va emitiendo, como una antena, ¿no? Podríamos decir. Mm. Entonces, todos estos elementos lo que haces es emitir, frecuenciar un espacio, conectarse también en el lugar, en el espacio o con una persona o quien sea, y nos permite hacer puntos de conexión, ¿no? De la red. ¿Para qué? El servicio es, todo esto está en relación a elevar nuestra conciencia, ¿sí? Elevar nuestra conciencia como humanidad, empezar a reconectar los lugares de poder y básicamente conectar con nuestra divinidad, ¿no? Con nuestro ser. Ujú. Y nuestra divinidad y nuestro ser no solo está en nosotros, sino que también están en los lugares, está en los espacios, ¿no? Está también en un edificio, está el ser del edificio. Vos cuando hablabas, Ujú. decir,
Bueno, la tienen sus entidad. energías, tal lugar y todo, sí, pero también nosotros tenemos nuestras energías, ¿no? Y podemos conectarnos con diferentes niveles de conciencia de nosotros. Si nos conectamos con nuestro ser, los edificios también tienen una parte más elevada de Ujú, conciencia. Entonces, es a empezar a anclar esa energía que tiene el propósito de conectarnos en red para seguir evolucionando y para poder ir nuestra humanidad hacia un salto cuántico justamente en este momento. Por eso tantas bien, conexiones y tanta movimiento, ¿sí? Que es interno y externo, en lo micro, en nuestro átomo y en el territorio, ¿no? En todas las escalas, para ir reconectando esa malla de conciencia que nos está dando este salto a una nueva humanidad, o un nuevo paso para entender que somos más que este cuerpo, ujú, que somos más que lo que nosotros creemos que somos y que podemos traer muchas tecnologías, información desde nuestro ser para plasmar. ¿Sí? Y claro, esto se hace en red, se hace en grupo. La idea sí. de estas conexiones es que todos vayamos despertando como un dominó, que Ujú, vamos uno ampliando esta conciencia y el otro y el otro y el otro y como un rompecabezas, ¿no? Vamos conectando totalmente. con nuestro propio ser. Sí, mucho más de lo que simplemente vemos, ¿no? Y, Exacto. y cuando te reunís con estos grupos y haces estos dibujos y vos hablabas de elevar la frecuencia de cada uno, también el grupo eleva la frecuencia de ese territorio. Y aparte, Exacto. aparte son lugares puntuales, porque los discos solares ya también hay bibliografía, ¿no? Y una cosa que te quería decir es como que te veo lejos, te escucho que te estás esforzando para hablar y también me gustaría si podés mostrar más de cerca para ver el detalle del dibujo, cómo A es. ver, sí, porque me Yo, había puesto acá. claro, a ver si podemos ver un poquito por... Bueno, este es la secuencia, hay varios discos, son 13 discos solares. Este es en particular el que está Ahí está, frecuenciando con el disco de Talampaya, ahí va. el que está en nuestro territorio. Y, por ejemplo, ahora, bueno, este disco lo llevamos subiendo el Cerro Ujú, Colorado, o el Intihuasi, allá en Córdoba. Y lo que vamos es haciendo conexiones y también y vamos recibiendo información de los seres que están ahí, que son muy particulares, tienen que ver con jerarquías de los comechingones ahí en ese ujú, lugar, y vamos recibiendo, llevaba paneles, o sea, íbamos subiendo el cerro con los paneles y recibiendo los mensajes. Esa es la forma de, digamos, la dinámica de conexión o de trabajo, ¿no? Es caminar, ir caminando hacia los lugares, ir recibiendo en esos puntos estas frecuencias que nos van dando información ujú. diferente porque cada lugar tiene sus particularidades. Sí, Eh, Acá come tenemos chingones. los Hay comechingones. acá Néstor que escribe y hay otras personas más que conozco que son de Colombia. No sé si ahí tu asistente Andrés puede buscar el de Guatavita El de en Colombia. Guatavita, ay, sí, a ver, lo tengo que ir a Ah. buscar acá atrás, pero ahora lo... No, bueno, yo para generarle curiosidad. Wow, dice, ¿ves? Ahí le llamó la atención a alguien de El Guatavita Colombia. sí tengo varios, Néstor, los tengo en el bolso de los mirá, discos. pone, en Guatavita es lo mío, pone Néstor. Ahí Bueno, lo está buscando, acá escucho Andrés, bueno, lo bueno. escucho que está dentro del... Claro, son 13 ¿Es el discos de solares Guatavita? que representan, yo Ah, mientras les cuento, representan 13 lugares, todos de América, y entre los 13 forman el disco solar. El disco solar se dividió en 13 y se resguardó en 13 lugares, por lo general en la cordillera, pero bueno, hay alguno que está un poco más allá, como el de Aurora en Uruguay. Y después hay en Chile, Perú, en Bolivia, y va subiendo hasta Monte Shasta en California. Son 13 discos solares. Ahí está, ese es el de la Guatavita. Antártida.
Ah, Voy sacando Antártida. Ah, porque lo empieza estaba en la usando. Antártida, hay uno, sí. Este es de la Antártida. Estos tienen conexión, van a ver que tienen, son dobles, porque tienen Sí. conexión cielo-tierra, es Ujú, como estelar, intraterreno, de alguna ujú. manera. Eh, Acá tenemos, Hola Luz, otra persona más de Colombia. Colombia está fuerte en en ah, este mira, encuentro. este es el de Brasil, el del Cerro Roncador. Acá está, llegó el de Guatavita. ¿Cuál es? Acá, este. Mira, ahí Néstor dice que cuando lo girás lo puedes sentir. Hacele Mirá, llegar la energía. y acá tiene su conexión Uy, también en la frecuencia, esta es frecuencia, la estelar, la cielo y la tierra. Cuando inicié este muy bueno. trabajo, que empezó a abrirse la información con Andrés y un amigo, Diego, que empezó a aparecer, el primero que abrió es el del Monte Yasta, Ujú. el disco que está en Monte Yasta. eh, claro, los empecé a dibujar de este lado. Cuando terminé la secuencia y de pintarlos de este lado, me dicen, el péndulo me hacía así, Y atrás. Le digo, tocaba, ¿qué querés te atrás? tocaba Dibujá, me decía, dibujá. Así que bueno, después comenzó la conexión del otro lado. Por eso también fue un proceso. Todos estos procesos de la frecuencia van transformando, porque esto va conectando y también me va transformando a mí. Yo también tengo mis procesos o Claro, sea, estar en esta frecuencia, te tenés que sintonizar. Y claro. Ahí eso, hay una persona nos saluda desde Honduras y también hay un disco de Honduras. El sí, de Mosquita, ¿cómo es que se dice? Se llama, no me acuerdo, no los recuerdo todos los nombres. no, yo Andrés, también, no a recuerdo todos Andrés los le nombres. vamos a pedir. El de Honduras. Ahí está, la Mosquitia. Exacto. Este es el de Perú, el de Paititi. Cada vez es el que une a los 13, a los 12 más él. A ver, Bueno, de paso este, también les cuento una cosita que sé que está interesante cuando los seres, ahí está, de Guatemala, este, creo que en Guatemala no, también hay uno. sí, este Cuando es el una de persona... Chile. Ah, Chile es Ese del Licancabur. Atacama, ¿no? Lincancabur o Lincancabur. Sí, yo le digo Licancabur, el Ramayá. Sí, sí, muchos coinciden con lugares turísticos o lugares que se siente la energía, la presencia, son conocidos por lo general. Y una de las funciones que tienen los discos es conectar el real tiempo del universo. Cuando una persona logra conectar, uy, qué lindo ese, me encanta, ese es uno que me resuena a mí. ¿Qué es? La frecuencia, ahí lo ves. Romina, porque te va indicando hasta el color, el péndulo, de qué color pintar cada... Claro, exactamente. Me va indicando, así como voy sintiendo los trazos, voy sintiendo la frecuencia del color. Ujú. O sea, tengo, no sé, las fibras, las témperas, los acrílicos, lo que sea, y Todo. me va indicando la frecuencia. Este Romina, es el de, este es el de Honduras, el de Ciudad Blanca.
Para que cada uno sienta también, dejamos un silencio, esto no es radio, podemos conectar, sentir y conectar con la frecuencia de los discos que nos trae Romina. Uy, qué fuerte ese. Simple, sencillo, poderoso. No lo vemos. ¿No se ve? No, ¿cómo? Ahí ya, ahí ya. Ah. Gracias. Bueno, Romina, y contanos un poco de los maestros, qué mensajes están trayendo, si nos querés mostrar algún cuadro, ventana, portal. Acá tengo uno. Este es el de la ciudad eh, intraoceánica de acá de Mar del Plata, que se llama la ciudad de La Perla. Ujú. Hay, así como hay ciudades intraterrenas, bueno, las más conocidas son Erx, por ejemplo, o tienen que ver con otros puntos, digamos, más conocidos. Sí. eh, pero hay un montón de ciudades y entre ellas no solo están las intraterrenas, sino que están las intraoceánicas o intralagunas, ¿no? Ujú. Y en todos esos lugares hay dimensiones, hay ciudades, hay diferentes puntos de conexión, en muchos de esos lugares tienen lugares donde se ven luces, se ven frecuencias en diferentes momentos, muchas veces a su forma, porque bueno, esas conexiones se dan en diferentes dimensiones, ¿no? Ya sea estelares, digo, de conexión con los guardianes o seres. Este es un ser que se presentó, que es un sacerdote. Este bajó acá, para los que conocen Mar del Plata, acá en la provincia de Buenos Aires, eh, es Cabo Corrientes, se llama Milux, este es del 2023, y ya se había conectado la ciudad intraoceánica años antes, pero en un momento eh, me- nos pedían ir a este punto y empezó a aparecer este ser. Este ser primero bajó en líneas, después empezó a frecuenciar con colores y empezó a bajar, si ven, que tiene un borde, como una Sí, especie de códigos con brillo, ¿sí? sí. Como si fuera un, el templo, termina como con una cúpula, pero son dos Ujú. códigos, y empezaron a bajar las frecuencias a través de este lenguaje que tiene que ver con esta ciudad intraoceánica aquí, que básicamente la ciudad de Mar del Plata o todo lo que es la perla trabaja mucho con la transmutación. La perla en el sentido, hay un punto que, bueno, es la perla del Atlántico, es nominada Mar del Mm, Plata. Hay un barrio que se llama La Perla también, y la perla en sí se genera a través de en la ostra, por ejemplo, un punto mm. de arena, digamos, Un un granito. grano de arena, le genera, digamos, una herida. Y a través de esa Claro. herida empieza a envolverla y a convertirla en perla. Por eso son las aguas de aquí, son muy transmutadoras, cada Mm, ciudad, sí, cada lugar, cada espacio, así como nosotros tenemos misiones, los ujú. lugares, las ciudades, también tienen misiones. ¿Mm? Por Claro, eso Mar del Plata es un lugar de atracción a nivel de balneario claro. nacional. Estamos hablando de Mm, principios del siglo XX o fines del XIX, que empezó la actividad acá en Mar del Plata, y es un lugar que atrae, a pesar de que es frío, atrae como balneario, ¿sí? Desde hace muchos años sus aguas sanadoras, los baños de mar y toda la línea del higienismo que aparece en esa época, y empieza a abrirse este lugar. Y cada vez más, con todos los cambios que hay en mm. muchos años, en un siglo y medio, ¿no? Y Sí. empieza a atraer, pero básicamente la misión cuando nos contaban de este lugar, de Mar del Plata, es bañar con sus aguas y transmutar las memorias. Por eso la Ujú. gente es llamada hacia aquí.
Y en Ujú. estos lugares es llamada ahí, y a este lugar, a esta también ciudad, las ciudades intraoceánicas son muy grandes, no es un punto, es una región en el mar argentino, bastante amplia, que emiten como radares y se empiezan a Ujú. conectar con otras ciudades y trabajan de otra forma que las intraterrenas y tienen otro tipo de seres. Ah, Eh, mira, pero el punto de ellos es la sanación y la elevación de conciencia, ¿sí? bien. Este ser, bueno, Una- es un ser local. Bueno, una cosita, acá Carol nos escribe, increíble lo que generan estos cuadros en nuestro interior y también nos recuerda que en Honduras está Ciudad Blanca y dice que es un área poco accesible y bueno, algunos es su manera de resguardarse y protegerse. Y algo que me gustaría que aclares un poquito, porque vos decís ciudades intraterrenas, para que la gente, a ver, ¿cómo se imagina? ¿Es una ciudad común y corriente? ¿Tiene casas, edificios? Yo sé que le dicen ciudades luz también. Es ¿What? de la ciudad de Erk. Ahí Bien. está. Volviste. Sí, me fui mientras hablaba. Bueno, no, una cosita que me llama la atención. Te congelaste, Ángel. Eh, Bueno, no sé si querés terminar ahí. Me gustaría que hables un poquito de Argentum y si nos mostrás, porque quedan apenas unos minutos, 5 o 7 minutos, si nos vas a Ah, bien. mostrar cómo usás el péndulo, si nos podés hacer algún dibujo, si hay algún mensaje para todos nosotros. Vamos a ver ahí si da el tiempo. Recién cambié a este de Erx. Este es de sacerdote de Erx. De, este es el que inició la serie de sacerdotes acá en la región de Capilla del Monte, o también un poco más, ¿no? Porque son regiones grandes. Este es un sacerdote ¿No? ¿Y llegan solos o traen intraterreno, perdón. llega un mensaje con te hablan, te trae algún mensaje para comunicar? Sí, hay comunicaciones que es cuando La pregunta van del millón. bajando, sí, hay conexiones. Muchos están escritos atrás de los cuadros. Y bueno, van recibiendo, porque a veces ese fue recibido en un encuentro de mantras. Ujú. Y empezó a mostrarse, soy el sacerdote de Erx, Milux, no, Milux no, espera, otro. Eh, Me voy confundiendo los nombres. Léenos Eh, algo. Léenos el de Erx. el de Erx no lo tengo acá, justamente. Y Néstor Pero hace la muchos pregunta del quedan millón. atrás de los cuadros en general. Eh, Ahora, justamente alguno para acá para mostrar que, bueno, se me Ahí va a te va ir a el tiempo si alcanzar busco Andrés. uno. Andrés. Y Néstor Alguno con pregunta si algún los mensaje. vendés. Si los vendo, sí, en realidad, O si se pueden adquirir, va, creo que puso. sí, en realidad hago conexiones específicas, ¿sí? Ujú. Con una frecuencia o un ser que tenga que ver con la persona o con un lugar en particular. Después, en muchos, sí, porque algunos tienen, digamos, como frecuencias territoriales que yo sigo como frecuenciando y lo que me han pedido son copias, ¿sí? En Claro, cuadro, en telados. Entonces puedo hacerlo. Yo pregunto, todo pregunto. claro. Si se tienen que ir o Pero se tiene que quedar. sí, se tiene que quedar o pueden recibir por ahí una copia, ¿sí? Frecuenciada. Bueno, ¿y qué Eh, sentís? ¿Hablar de Argentum o nos sí, vas a hacer una muestra de cómo llega a ver, un... hay uno. Mirá que se corta solo estos encuentros Ah, duran bueno, bueno. 40 minutos, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, es uno de la ciudad intraoceánica también. Sí. Y acá, por ejemplo, hay un mensaje que se recibe en Ajá, Enirdi, sí. ¿sí? ¿Lo podés leer? Por ejemplo, dice, dime qué piensas, qué está en tu sentir. ¿Es verdadero? Siente más profundo, aún más.
dentro tuyo. Enciende tu llama nuevamente, tu fuego. Ábrelo con amor. Ahí está la respuesta. No hay más. Mm. Este es de la ciudad intraoceánica de aquí, Naitibú se No, llama. nos mostrás el dibujo y nos lees en Irdín. Yo te ordeno. Dale, dice, Digmi inai taroi enestai, Kaili emol, tacta emai luxis serom, trone imai piris neron, calis tarom. El mensaje traducido es el que dije recién. Y Lo tuyo es este es todo obediencia. Te dicen cómo hacer el trazo, lo haces, qué escribir, lo escribís, sin cuestionar. exacto, Sin cuestionar. exacto. Y en algunas preguntas, ¿pero esto por qué? Vos escribís. Cada uno quiere saber, ¿pero por qué tengo que escribir esto? Dale. ¿Pero por qué? Sí, ¿Y por qué hoy? Es hoy, no, ¿qué- no qué? es otro día. No sé Después si vamos a buscar algo, poner pero tus bueno, y redes. mientras les voy contando de Argentum. Argentum Bueno, es una frecuencia en la Argentina que se pidió trazar, frecuenciar eh, todo lo que es el manto de la Virgen de Guadalupe en protección hace unos años. ajá. Entonces esa frecuencia representa las constelaciones, porque me decían plasmar las constelaciones en Argentum, hasta que me di cuenta que tenía que ver con el manto de la Virgen. Ujú. Entonces frecuencié, ¿sí? Primero me hicieron dibujar la base y arriba es una protección, ¿sí? Que tiene que ver con este territorio, con la Gran Argentum. No sé si nos va a dar el tiempo, pero voy a Bueno, empezar a empezás dibujar. y después lo compartís en los grupos. Dale, Y luego vamos a pasar también tus redes para quien se quiera poner en contacto contigo, con vos, dale, para hacerte consultas. Yo les cuento perfecto. que mucha gente quiere comprar los cuadros y todavía algunos no salen. Forman parte de un grupo energético, porque los discos solares son un grupo de cuadros. Los monjes tal vez también, porque son de los centros planetarios. Hay 7 importantes, que son Lis, Mirnayad, Aurora, Erx, Iberá, Anutea y Mistitlán. Luego también el clásico Shambhala y el ¿Mm? nuevo Monte Yasta. Monte Yasta es un centro planetario, retiro planetario, núcleo. Y también Romina, Andrés, a mí también me ha tocado hacer alguna parte de nueva información que es en la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Perla y de Sierra de la Ventana, con el sistema de Ventania y Tandilia. Así que hay mucha información, hay muchos libros, que Néstor preguntaba si hay algún libro. Sí, hay varios autores que hablan de estos centros planetarios que recién nombré. Esto va a estar grabado y después lo subimos a YouTube. Hay libros que hablan solo de ERCS, otros solo de Aurora. Aurora también es un centro de cura que trabaja con agua, como Mar del Plata. Y son como los grandes chakras del planeta. Entonces, cada uno tiene una tarea, todos están conectados y también